Los esté bendiciendo en esta tarde. Como lo he mencionado, y no sé si siguen las plataformas de la iglesia, estamos en Colonia realizando un estudio sobre una iglesia que había sido sólidamente edificada. 1 año y medio tuvo de pastor al apóstol Pablo, allí predicando. Entonces era una iglesia crecida en el Señor. Luego el apóstol Pablo siguió adelante, esto fue al final del segundo viaje misionero, y comienzan a haber ciertos desvíos dentro de la iglesia. Recibieron visitas de otros predicadores y el apóstol Pablo enseña la labor de cada uno. Eso lo trata en el capítulo 3. Dice, el cimiento no puede ser modificado, el cimiento, la roca. ¿Quién es la roca? Cristo es la roca. Dice, ese es el cimiento, esa es la base, de ahí no se puede modificar ninguna otra cosa. Y si nosotros hemos venido, dice, yo como perito arquitecto tiré las primeras líneas, dice el apóstol Pablo, vino otro y continuó allí, y cada uno mire cómo sobreedifica y da un ejemplo de que uno puede hacerlo con piedras preciosas, puede hacerlo con oro, o puede hacerlo con hojarasca también. Dice, tenga cuidado cómo cada uno sobreedifica, porque el día de la prueba va a venir como le pasó allí a Job, ¿no? Le empezaron a venir calamidades y se derrumbó la casa que tenía construida y allí hubo una gran pérdida en medio de aquellos otros. Y el apóstol Pablo sigue tratando este tema, un tema que no se corrige, ya que es necesaria la segunda carta, y vuelve a insistir sobre esos puntos, ya que algunos habían llenado de soberbia sin reconocer la autoridad de aquel que los había iniciado en el camino del Señor. Dice, instructores tendrán muchos, dice, pero quien nos engendró en el Señor fui yo, dice, porque Él fue el que les predicó el mensaje y pudieron nacer a una vida nueva a través de la aceptación de Jesucristo. Y solo quiero leer un verso porque el estudio en realidad lo vamos a realizar en Hebreos capítulos 7 y 8, pero en 1 Corintios capítulo 1, el capítulo 4, versículo 1, nos da una información que realmente es digna de rescatar. Y dice, el título es El ministerio de los apóstoles, y Pablo está presentándose a sí mismo, igual que a otros apóstoles, como había ido el propio Pedro a predicar a aquel lugar. Y dice, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Solo ese versículo le quiero leer yo. Porque, claro, nosotros hoy en la traducción moderna, cuando leemos de servidores, y bueno, pensamos en un servicio, ¿no? En algo bastante lógico de deducir. Sin embargo, el término que el apóstol Pablo originalmente utilizó fue una palabra en hebreo que decía hiperetes, con H, Y. Y ese término era el término que se asociaba, sabe que si hoy hiciéramos una explicación acorde a nuestros días, diríamos, bueno, si uno va en un ómnibus y hay un chofer, pero ni siquiera se aplica bien la explicación. ¿Sabe por qué? Porque en un ómnibus, aunque uno solo sea el que dirija, el que tiene el volante, los demás también pueden ver, van mirando por la ventanilla, pero el hiperetes era el remero de una galera. La galera estaba a un metro de flotación de lo que era el nivel del agua, y el remero se sentaban allí en bancos, hasta de 5 personas de cada lado, y allí manejaban el remo. Sincronizado tenían que ir manejando, pero solamente impulsaban, solamente daban impulso. El que dirigía era uno, era el que iba arriba. Entonces Pablo usa este ejemplo para decirle, señores, nosotros venimos a ser quienes estamos impulsando esto, pero la dirección solamente es del Señor, y por eso ese término es importante. Dice, también como administradores, y allá lo desarrolla, después dice, es importante, usted si va a conseguir un administrador, no se va a conseguir uno medio tránfuga que se quede con los vueltos o que malverse el stock o lo que sea, ¿no? Sino que tiene que ser recto en lo que hace. Dice, bueno, administrando, uno no puede tergiversar la palabra, no puede cambiar el cimiento que ha sido puesto. Pero esto
Solamente lo digo, lo del versículo 1, es tema del estudio de Colonia, pero lo digo porque yo he venido en varias predicaciones mostrándole cómo allí con el sacrificio de Jesucristo y su resurrección se develaron 3 misterios que estaban ocultos, dice el apóstol Pablo, de los siglos y que en un mismo tiempo fueron dados a conocer. Ahora, cuando le escribe a la iglesia, le dice, bueno, cada uno haciendo su rol, viene desarrollando todo esto, ¿no? Pedro su tarea como apóstol, Apolos sobreedificando allí, yo que planté el cimiento, dice el apóstol Pablo, pero ahora dice que la iglesia está como administrador ¿de qué? De los misterios de Dios. Hermano, misterios, como dice la palabra, que han estado ocultos desde los siglos. Y ese misterio, en parte, es dado a conocer también en la carta a los Hebreos capítulo 7 y capítulo 8. Pueden haber otro sinnúmero de pasajes, pero los que yo me quiero referir hoy son al capítulo 7 y al capítulo 8, y no nos da el tiempo de leerlo. Entonces yo le voy a hacer una breve exposición de lo que allí pasó. Dice, el sacerdocio de Melquisedec, mucho antes de que existiera Uruguay, mucho tiempo antes de que existiera Inglaterra, mucho tiempo antes de que existiera España, mucho antes de que existiera Israel. Le estoy diciendo, hermano, porque cada nación tiene su surgimiento, ¿no? Mucho antes de que existiera Israel, Dios llamó a un hombre que vivía en Ur de los Caldeos y se llamaba Abraham. Y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, y él se fue con unas pocas personas y su sobrino Lot, que había muerto su padre y él lo había tipo adoptado, y se fueron. Y allí hubo un evento donde se habían separado, si usted recuerda, Lot se va a vivir a Sodoma y Gomorra, y bueno, hay una invasión, es conquistado y es llevado cautivo este sobrino que no tenía padre, y Abraham estaba a cargo de él, y Abraham salió al rescate y Dios le dio la victoria sobre aquellos reyes, un montón de reyes, era tipo una guerra mundial, si bien era regional, pero eran un montón de reyes contra otro montón de reyes, y allí va Abraham con sus siervos, pelea la batalla, obtiene la victoria, y aparece este personaje que escribe el versículo 7, dice, aparece Melquisedec. Dice, una persona, explica acá la carta a los Hebreos, dice, sin principio de día, sin final de días, dice, sacerdote altísimo. Y es importante entender, hermano, de que Dios ya estaba dando a conocer, igual que un montón de cosas que Dios va revelando, aún antes de que existiera. Porque el tema dice, Jesucristo viene a ser o a tener un sacerdocio similar al de Melquisedec. Porque después, cuando surge Abraham, tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob, y Jacob Dios le cambia el nombre y da origen a las 12 tribus de Israel, y se arma un país, el país de Israel. Mucho antes de que Dios allí llamara a Moisés y le dijera que ordenara a los levitas, del cual Moisés era parte, era de esa tribu, mucho antes de que surgiera ese sacerdocio, había allí aparecido en la vida de Abraham como un anticipo Melquisedec, con una particularidad especial. No era como el resto de los hombres, desarrolla acá Hebreo, diciendo que el sacerdocio levítico no era continuo, sino que se iba reemplazando el sacerdote porque por la edad y por la muerte no podían continuar en el ministerio. Entonces primero fue Aarón, el sumo sacerdote, y después lo sucedió uno de sus hijos, y así siguió indefinidamente, hermano. Eso dice, pero Dios se propuso establecer un sacerdote superior al sacerdocio que Dios le muestra a Moisés. Y ya se lo había, mire lo bueno que es Dios, hermano, que ya le había mostrado acerca de este sacerdocio a Abraham. Lo llamó y le dijo, esta tierra va a ser tuya. Antes de que le alcanzara a entender, dice, vos no vas a verlo, pero va a ser de tus hijos. Yo le voy a dar esta tierra. Y mucho antes de que ese sacerdote eterno, que es Jesucristo, que entró en los cielos, dice acá la palabra, y lo desarrolla, y se sentó
a la diestra del Padre, y que como enseña, dice allí, cuando Jesús dice, estaba crucificado y las tinieblas cubrieron la tierra, y en aquel momento que Jesús expira, el velo del templo se rasga, dice, porque se abrió un camino nuevo y excelente hacia el trono de la gracia. En ese tabernáculo que Dios le había revelado, parte de esos misterios que Dios tenía, pero que Dios le dice a Moisés, mirá de hacer todo como yo te muestro. ¿Por qué? Porque era una representación, ese sacerdocio terrenal, de lo verdadero que estaba en los cielos, del lugar santo donde habita Dios, del trono de Dios, el arca del pacto, simbolizaba el trono de Dios, y allí, dice la palabra, este sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec, Jesucristo, se sentó a la diestra del Padre. Fue abierto un camino nuevo y excelente, y hermano, está sentado hoy, como la palabra de Dios dice, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo, para estar intercediendo delante de nosotros. Y vemos, hermano, cómo en estos pasajes se suceden una serie de misterios. También un poco más adelante en la vida de Abraham sucede otra cosa. Un día Dios lo llama y le dice, bueno, ahora tenés que hacerte un viajecito de 3 días al lugar que yo te voy a mostrar en la tierra de Moriah. Dice, allí tienes que ir y sacrificar a tu hijo. Imagínese, hermano, porque tal vez si Dios le dice en el momento, bueno, tenés que sacrificarlo allí, en el momento de obedecer, pero hermano, ¿cuánto tiempo tiene uno de arrepentirse, de no obedecer, cuando distan 3 días de hacer lo que Dios pide? Y Abraham emprendió ese camino con su siervo, y con el asno, y con el fuego, y con el cuchillo. Y llevó, dice, hasta que allí, porque él moraba en Berseba, en tierra de los filisteos, dice la palabra. Eso está en Génesis, usted lo puede estudiar, 22, lo digo, queda grabado. Y hasta que allí alcanza a ver el lugar y dice, bueno, ahora tienes que seguir adelante. En ese lugar que Dios le mostraba, hermano, Dios le estaba mostrando el sacrificio de un padre dispuesto a entregar a su hijo. Dios mismo, hermano, es el ejemplo, porque Dios le mostró a Abraham lo que él mismo estaba dispuesto a hacer, entregar a su hijo en rescate del pecador. Y lo detuvo allí, no lo terminó sacrificando, porque Dios le estaba mostrando una lección. Más adelante en la historia, un día David, venían todas las cosas rodando perfecto, su general del ejército se llamaba Joab, y David dice, vamos a hacer un censo a ver cómo andamos de números, si estamos preparados para pelear, para defendernos. Y Joab le dice, mejor no lo hagamos, David, vamos a confiar que la victoria es de Dios y no que la victoria está en los números que nosotros podemos tener. Pero David de todas maneras lo hizo, y Dios se enojó y le mandó un profeta, Gad, vidente, dice, le dijo, bueno, te voy a dar 3 opciones, eso está en Segunda de Crónicas, y dice, te voy a dar 3 opciones: 3 años de hambre, 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos, o 3 días de muerte por mano de la espada del ángel del Señor. Y David dice, bueno, prefiero caer en manos de Dios, porque Él es grande en misericordia. Y allí empezó a haber una gran mortandad, y David no sabía cómo iba a arreglar las cosas. Y fue a presentar una ofrenda en un lugar donde se limpiaba el trigo. Eso se llama era, la era de Ornán, el Jebuseo. Y allí en aquel lugar, hermano, levantó un holocausto y ofreció una ofrenda a Dios, y Dios le da la orden al ángel que venía destruyendo que parara allí la mano. Y entonces en aquel lugar Dios le dice que ahí va a ser edificado el templo. Y le encarga a su hijo, porque no lo pudo hacer, a Salomón, que se edificara. ¿Dónde era? Dice la palabra de Dios, en el monte Moriah. El mismo lugar donde estuvo allí por sacrificar Abraham a Isaac, en el mismo lugar se levanta este altar para adorar a Dios. Descendió fuego del cielo, como había pasado con Elías. Los profetas de Baal dice, descendió fuego del cielo. Dice, Dios confirmó esto acá, y luego se edifica el templo allí. Y en una de sus laderas, ¿sabe qué es en términos modernos? El Gólgota, el lugar donde Jesucristo fue sacrificado. ¿Cómo, hermanos, esos misterios de Dios apuntaban a un lugar? Dice,
algo grande va a pasar acá. Algo grande va a pasar acá porque allí, hermano, Jesucristo iba a ganar la salvación de cada uno de nosotros. Yo quería hoy decirle, ya que el apóstol Pablo nos dice, iglesia, somos responsables de dar a conocer los misterios de Dios, cómo Dios en su plan de salvación fue dando ciertas pautas y ciertos indicios, hermano, y hoy nosotros que vivimos en los postreros tiempos podemos ver ese plan de salvación de Dios, no un plan improvisado, no es que los sacerdotes levitas no dieron con la medida que Dios esperaba de justicia y Dios dijo, lo voy a reemplazar por uno mejor. Ya estaban los planes de Dios desde antes que existiera el sacerdocio levítico, desde antes que existiera aún el pueblo de Israel, hermano, Dios ya había planificado todas estas cosas y nos estaba mostrando, hermano, esa obra que Dios iba a hacer, esa obra que hoy, hermano, nos permite a nosotros, si nos doblegamos en la presencia de Dios, no quedar afuera en los atrios, no quedar en el lugar santo, sino tener acceso directamente al trono de la gracia, hermano. De eso es lo que trata la palabra. Que Dios los bendiga en esta tarde.